Miraflores. Hola, buenas noches. Estamos día martes 16 de abril, entre finanzas y legales. Soy Julio Palomino. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Alejandro. El día de hoy tenemos un programa de lujo. Vamos a hablar sobre temas coyunturales como el acceso al financiamiento para la empresa micro, pequeña y mediana empresa. También vamos a tener invitados como Julio. Estaremos con el doctor, el notario público de Lima, el doctor Donato Carpio Vélez, y además con el nutricionista destacado Omar Potovich. También nos va a visitar Manuel Ortiz de Ceballos con la empresa Mosade, una empresa de consultoría de proyectos. Vamos a tocar también en el bloque de finanzas un poco sobre lo que significa solvencia para una empresa y también vamos a revisar temas legales que tengan que ver con eso. Importante porque ya estamos en nuestro tercer programa como jugando, mi estimado Alejandro, y creo que los seguidores de 7 de la noche de los martes piden muchos temas que hemos tocado a lo largo de estas 3 semanas y esperamos seguir a veces absolviendo las dudas que puedan tener, ¿no? Y justo este programa, Alejandro, está centrado en esta parte que nos toca, hablar sobre el acceso y financiamiento de las pymes, ¿no? O sea, la pyme, a veces mucha gente dice que es una pyme, ¿no? La pyme es una pequeña y mediana empresa, ¿no? Que según lo que nosotros conocemos, representa casi el 99% del total de empresariados y solamente el 0.5% representan pues las grandes empresas, ¿no? Pero ¿qué podemos hablar sobre el tema del acceso y financiamiento de las pymes? Tú que eres un especialista en la materia. Sí, de hecho de lo que has contado hay bastante de cierto, según la encuesta de INEI que hubo en el 2017. Al 2017 había un stock de empresas de 1.7 millones, de las cuales el 99.5 eran MIPYMES y solamente el 0.5 era la gran empresa. Y el problema era la situación de acceso de financiamiento de este sector tan importante. De ese 99.5 solamente accede al financiamiento el 6.7%. El grueso del acceso al financiamiento lo generan las empresas grandes. El 75% del acceso es de las empresas grandes. Entonces ahí tienes un problema, porque el sector MIPYME es un sector que genera mucha productividad y empleabilidad también. Entonces lo que hay que revisar ahí es qué opciones de financiamiento tiene una empresa cuando recién empieza. Una empresa al inicio, las opciones de acceder al sistema financiero son un poco limitadas porque no tenemos una historia como empresa para ir a una empresa financiera o una empresa no financiera a pedir un préstamo, por ejemplo, ¿no? Pero hay opciones. Pero antes de pedir o acceder a un financiamiento, la empresa me imagino que debe estar legalmente constituida como tal, ¿no? Correcto. O sea, si estás en la formalidad, tienes una posibilidad que se puede abrir. Pero si no estás formada a través de una RUC o una sociedad, es muy difícil que accedas al financiamiento formal. Y es muy difícil acá en Perú constituir una empresa de que tenga este régimen PYME o es porque tengo entendido que las notarías acceden y ahora los trámites son más cortos, ¿no? Y también registros públicos, ¿no? Lo primero que habría que revisar es qué tan fácil es hacer una empresa acá en el Perú. O sea, de tu experiencia, el proceso de creación de una empresa es rápido, es lento. ¿Cuántas horas o cuántos días podría tomar empezar con crear la empresa, ¿no? Porque es el primer paso para formalizarse y después ya tener una historia para pedir un crédito. Yo creo que primero constituir una empresa a través de una minuta
escoger el nombre comercial de la empresa y tengo entendido que también registros públicos ya en su momento los trámites demasiado engorrosos y los plazos se fueron ajustando, ¿no? por el tratamiento de este tipo de empresas, y yo creo que no hay mayores inconvenientes ni dilación en el tiempo para construir una pyme, ¿no? Pero dependería mucho también pues de que tengan la intención de las personas que van a constituir la misma, que quieran acceder a la formalidad, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que del grueso del 99.5, que es la MIPYME, el gran grueso es la microempresa, que es el 95.1, y ahí hay un problema porque muchas de estas empresas, microempresas, no están formalizadas. Entonces, ¿qué pasa cuando no estás formalizado y quieres acceder al préstamo o al financiamiento? Las opciones son pocas y ahí está el préstamo informal. O sea, sí tienes acceso, pero el financiamiento informal, que usualmente va desde el 10% hasta el 25% mensual. ¿Y hay un límite de capital social para que puedas acceder a este tipo de financiamientos? O porque normalmente pues entiendo de que el capital social puede ser otorgado en bienes o en dinero efectivo. En el primer año es poco probable que tengas ya un balance con resultados positivos, entonces es difícil que accedas al préstamo de capital de trabajo, que es usualmente lo que el sistema financiero te ofrece. Pero también la historia crediticia, porque también vale mucho también la historia crediticia del accionista de esta empresa, de tipo de empresas. Definitivamente sí, porque si como empresa no tienes historial, quizás te pueda ayudar el historial como persona. Como empresario, nuestra historia está a través de nuestro DNI. Todo lo que hemos creado como historial crediticio también es evaluado cuando hacen una operación de financiamiento. Puedes apoyarte ahí. Quizás con el préstamo de capital de trabajo sea difícil si no tienes historia como empresa, pero hay otros productos alternativos, como por ejemplo el factoring. Tú tienes poco tiempo en el mercado y eso no es impedimento para acceder al crédito si tú tienes una cartera de empresas grandes. Entonces ahí puedes acceder, pero sí es importante el historial que has creado. Si como empresa no tienes historial, pero como representante legal tienes un mal historial, eso sí puede ser una obstrucción a que obtengas el financiamiento. Y ya constituida la empresa, ya tiene un nombre, ya está posicionada en el mercado. ¿Hay algunas ventajas tributarias respecto a esta, por tu experiencia, porque tú eres un especialista en temas de finanzas, y acceder, o sea, ¿no?, alguna ventaja de índole tributario que puedan beneficiar ese tipo de empresas? Sí, hay regímenes que, por ejemplo, te permiten reducir los costos laborales, ¿no? O sea, para que no sea una carga muy alta. El tema de la carga laboral tiene adiciones, ¿no?, como la gratificación, las vacaciones, que implican un costo más alto. Hay regímenes del sector MIPYME que te permiten acogerse a eso y que tu carga laboral reduzca. Entonces, por ahí podrías hallar un mejor enfoque de cara a la parte tributaria, ¿no?, para que no sea tan costoso. Claro, porque tengo entendido que en el tema laboral a veces los regímenes está microempresa es de 1 a 10 trabajadores, pequeña empresa de 11 a 50 y mediana de 51 a 250. Entonces también ahí operaría un sistema de contratación laboral modal, ¿no?, porque ahí podría utilizarse algún tipo de estas modalidades que la ley lo permite para contratar personal que no sea a plazo indeterminado, ¿no? Y eso también sería bien visto por una institución financiera que va a financiar, porque diría, ¿sabes qué? Verifica el historial de la empresa y diría, tiene N cantidad de trabajadores, que eso también serviría o no serviría. De hecho, o sea, la cantidad de trabajadores, la cantidad de ventas que tiene la empresa va a impactar finalmente en qué tipo de crédito va a acceder. El tema laboral que tú has comentado es súper importante, porque el 100%, el 88.8% es el sector MIPYME. Claro. ¿Ya? Pero este 88.8 hay el formal y el informal. Si te vas al formal tienes el 45%, o sea, la mitad es formal y la otra mitad es informal. Entonces por ahí a veces es más fácil ser informal, pero tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Y tú has visto algún caso de éxito de alguna MIPYME que ha podido salir adelante con este tipo de financiamiento? ¿No? Sí, de hecho sí. Algún momento nos tocó ayudar a alguna empresa que iniciaba,
que no tenía mucho historial, pero era un empresario que salía de trabajar en una empresa grande y cuando emprendió tuvo las cuentas de estos clientes grandes. Entonces, a pesar que recién inició, empezó siendo formal, eso le dio el acceso a este producto que es el factoring y con eso pudo tener capital de trabajo para avanzar. Interesante ese tema que hemos tocado, Alejandro, para todos nuestros seguidores, para que veas que es fácil, ¿no?, acceder a una pyme. Hay opciones, ¿no? Hay opciones diversas y no es tan difícil tampoco acceder a la formalidad, ¿no? Correcto. Entonces, pasamos con nuestro primer invitado de la noche, el doctor Donato Carpio. Bien. Seguimos con nuestro primer invitado de la noche, el doctor Donato Carpio Vélez, notario público de Lima. El doctor es egresado de la Universidad Pontificia Católica del Perú y tiene en el notariado del año 1999. Gracias, Donato, por estar acá en nuestro programa. Gracias también, Julio, y gracias por la invitación y también a directores. Hay tantos temas, Donato, que podemos tocar del notariado, ¿no? Pero yo creo que hay un tema que pasada en las redes nos estaban preguntando, era sobre la ventaja del testamento. Correcto. Entonces, entiendo que el testamento, como un acto solemne, como una declaración voluntaria de una sola persona, existe un sinnúmero de ventajas, y a ver si de repente podríamos en este pequeño espacio tratar de este tema que es muy importante, ¿no? Y podríamos ver, para definir, para que también nuestros seguidores sepan qué es el testamento y qué es una sucesión intestada, ¿no? Correcto. Bueno, efectivamente, uno de los actos más solemnes que se realiza ante un notario es el testamento. Y el testamento siempre está asociado a algo medio fúnebre, ¿no? En una hora postrera, que una persona, bueno, también se hace cuando una persona está, se puede decir, en una situación extrema, a punto de morir, puede hacerse, también si está la persona en sus cabales. Concretamente, la diferencia entre hacer un testamento y no hacer un testamento, y vamos viendo también una ventaja, es que en un testamento una persona puede preparar su transmisión sucesoria, su transmisión de herencia, cosa que evidentemente no puede hacerse si una persona fallece sin haber manifestado esa voluntad. Temas tan importantes como a veces reconocer un hijo que no se ha hecho en vida, también disponer una mayor parte de su patrimonio de acuerdo al Código Civil en beneficio de uno o de varios de sus hijos, o a quien deseen, porque tenemos la figura de la herencia forzosa en el país. Entonces, eso ya de por sí es una gran ventaja, pero además que la transmisión de propiedad a los herederos es casi automática.
En cambio, en una sucesión intestada, que significa sin testamento, que todavía es la gran mayoría de nuestro país, pueden darse hay que hacer todo un procedimiento con un notario. Ahora es más abreviado, pero hay la posibilidad de que surjan oposiciones, que alguien se oponga y esto se complique y vaya a la vía judicial. Justo nos preguntaba un seguidor, nos decía, ¿qué puedo hacer cuando fallece un ser muy querido, ¿no? Nos preguntan, y eso de repente podríamos dar un poquito de luces. Claro, excelente. Mira, efectivamente es una situación, ¿no? Digamos, emocionalmente o en materia de sentimientos familiares muy agobiantes cuando fallece un pariente cercano. Las personas están muy confundidas y bueno, pasado el momento del duelo inmediato, hay que ver qué cosa se hace con ese patrimonio que ha dejado. Por más pequeño, mediano o grande que sea, hay que hacer algo con ese patrimonio porque ya no está el titular, o sea, de una totalidad o de un porcentaje de una propiedad. Entonces, ¿qué debe hacer una persona? Tiene que acudir a los registros públicos a ver si el fallecido o la fallecida hizo un testamento, y si no lo hizo, hay que recurrir a una notaría de la provincia donde tuvo su último domicilio para hacer el procedimiento de sucesión intestada. Haya hecho testamento o sea una sucesión intestada, eso se inscribe en el registro personal y el registro de testamento, si hubo testamento, para que se aplique la voluntad, vamos a decir, del fallecido. ¿Y es muy difícil y costoso hacer un testamento? Bueno, a ver, los testamentos definitivamente, mira, a pesar de que sigue siendo la sucesión intestada la mayor vía de declarar herederos a las personas en el Perú, ha aumentado paralelamente, ha aumentado el nivel de testamentos, el porcentaje, la cuota ha aumentado. ¿Y por qué? Porque, bueno, la situación socioeconómica de todas maneras del Perú en los últimos años mejoró mucho. Hoy los jóvenes testan más que antes, porque hay muchos jóvenes exitosos, ¿no? Emprendedores o profesionales que tienen un patrimonio. Entonces, y no tienen herederos forzosos, entonces, bueno, tienen sus padres por ahí, entonces ellos viajan mucho, entonces hacen más testamento. Y sobre el costo, sí, un testamento puede salir relativamente un poco más caro que una sucesión intestada. Sin embargo, las ventajas de hacer un testamento, como te digo, son tremendas porque te ahorras luego de hacer una sucesión intestada, o sea, no le dejas un problema a los deudos, ¿no? Y por otro lado, la sucesión intestada en sí, bueno, ahora hay una libre oferta de precios, entonces está más o menos aproximadamente algo de 350, 400 soles, ¿no? Que incluyen las publicaciones, todo, ¿no? Todo. Y ahora, y cuando se habla, por ejemplo, la herencia, dice, ¿no? Ha fallecido un familiar y deja una herencia, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué anotación podemos dar sobre ello? ¿Y quiénes tienen derecho a esa herencia, no? Ya. Bueno, el Perú se rige por, digamos, se adscribe al sistema de la herencia forzosa. O sea, hay herederos forzosos en el Perú. Digamos, no en todo el mundo se aplica esto, pero en el Perú existen los herederos forzosos que solamente pueden dejar de pertenecer a ese segmento si incurren en una causal de desheredación, ¿no? Entonces, primero vamos a ver quiénes son los herederos forzosos. Los ascendientes, los padres. En segundo lugar, los descendientes, los hijos. Y en tercer lugar, la cónyuge, o el cónyuge, ¿no? El cónyuge. Cuando hay cónyuge y hay hijos, excluyen a los padres, ¿no? Entonces, lógicamente, si no hay ni cónyuge ni hijos, solamente los padres. Ellos solamente pueden salir de esa figura de herencia forzosa si, por ejemplo, algunas causales, ¿no? Lo que es el maltrato físico, psicológico, abandono, exposición al peligro, abandono en caso de necesidad, ¿no? Haber hecho un juicio malicioso a uno de los padres o a uno de los hijos, porque así como más figura hay de desheredación de hijos, de padres, que más se desheredan hijos respecto de padres, también hay padres que son desheredados en algunos casos, por ejemplo, que lo abandonó, tuvo que hacerle un juicio a la mamá, al padre, ¿no? Y luego el hijo luego es exitoso, tiene una muy buena situación, pero no se ha casado. Entonces tiene hijos, tiene herederos forzosos, que es su padre que lo abandonó,
y bueno, la mamá estaría legítimamente indicada para ello. Pero en ese caso el hijo tiene el derecho de desheredar a su padre. Entonces, la herencia es toda la masa que queda cuando una persona fallece. Pero, mejor dicho, esa es la masa hereditaria. La herencia es el neto, porque una masa hereditaria puede tener muchas deudas también, ¿no? Puede tener, por ejemplo, la enfermedad de la persona, tenía, por ejemplo, por ahí usufructos, muchas cosas. Entonces, el neto es la herencia, ¿no? Quitado las deudas. Justo nos preguntaban un seguidor, nos decían, soy joven, exitoso, tengo propiedades, pero no tengo hijos. ¿Puedo dejar un testamento? Por supuesto, mira, el testamento, como te dije hace un momento, hay herederos forzosos. Pero ¿qué ocurre si no hay heredero? Es decir, que si no hay, supongamos que él no tiene cónyuge, no tiene hijos y no tiene padres. ¿Qué pasa ahí? O sea, a ver, mucho cuidado, porque también existe la figura de la herencia vacante, que es una facultad que tienen las beneficencias. Si encuentran que hay una herencia que no es reclamada, las beneficencias pueden adjudicarse luego un procedimiento, ¿no? Administrativo, esa herencia vacante. Pero a ver, volviendo al ejemplo de la pregunta del oyente, en ese caso, es mejor que haga un testamento y decida su voluntad a quién, no sé, a una universidad, a un primo, a una sobrina, a un ahijado, ¿no? A quien desee, a su colegio, a un centro de investigación, porque si no lo hace, si bien es cierto no tiene herederos forzosos, van a haber herederos con que legítimamente pueden pedir la herencia. ¿Quiénes son? Los primos, los sobrinos, ¿no? Entonces ellos podrían entrar. Si bien es cierto, no son forzosos, pero a falta de los forzosos, ellos suben. O sea, tienen derecho de pedirlo, ¿no? ¿Y un testamento puede ser cuestionado? Ajá, por supuesto, Julio. Cualquier testamento, mira, imagínate que un padre haga un testamento, tiene 4 hijos y le deja todo a uno, ¿no? No, entonces, en ese caso, los otros hijos tienen el legítimo derecho de impugnar ese testamento. Puede ser parcial o total, ¿no? Entonces, a veces se excede un poco, puedes dejar a sus 4 hijos. Sin embargo, a uno le deja un poco más. Ahora, hay un tercio de libre disposición. El Código Civil nos faculta que hasta la tercera parte y cualquier exceso se imputa a esa tercera parte de libre disposición. Cuando ya excede ese porcentaje, entonces pueden reclamar los demás o, bueno, tratando de llegar siempre a una... Y ello, a pesar que el testamento es una declaración unilateral, ¿no? O sea, de voluntad. Exactamente. Y a pesar de ello puede ser cuestionado. Por supuesto, claro. Mira, la vez pasada, bueno, tuve el caso de una usuaria en la notaría que estaba casada en segundas nupcias y había hecho todo su patrimonio con su primer esposo, ¿no? Y tenía fortuna la señora. Y me dijo, doctor, vengo a hacer mi testamento. Perfecto, señora, dígame. Venía un borrador así. Le deja a todos sus hijos. Pero un momentito, señora, usted me ha dicho que es casada. Sí, pero yo soy casada y tengo separación de patrimonio. Vamos por partes, le dije. Separación de patrimonio, algunas personas creen, bueno, no tienen a veces el detalle legal, ¿no? Para eso estamos los abogados. Y dicen, pues si yo tengo separación de patrimonio, entonces ya yo puedo decidir, a mí nadie me va a decir a quién le dejo. La separación de patrimonios sirve y surte efectos en vida. O sea, yo puedo comprar sin necesidad de que mi cónyuge firme, ¿no es cierto? Puedo vender sin que él firme. Pero después de fallecido, vamos a ver, se dice quiénes son los herederos forzosos. El cónyuge, como dijimos, claro, que heredan junto con los hijos. Entonces me dijo, yo no quiero que mi esposo herede nada. Señora, pero es que es heredero forzoso. No, doctor, no. ¿Pero por qué? Porque es heredero forzoso. O sea, esa es la figura. A pesar que sea de ella, a pesar que sea unilateral, hay disposiciones civiles, pero la única forma que usted lo saque es por una causal específica. No, pero él no va a reclamar. Pues puede decir eso. Bueno, eso puede decir en un momento, pero claro, al final, ¿no? Sí, y Donato, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Dónde están tus oficinas? Gracias. Para cualquier acceso a un servicio notarial, ¿no? Gracias. Julio, nosotros estamos en la Avenida República de Chile, 295, en el segundo piso. Esto es justo donde comienza la Avenida Arenales. La central es 423-0303 y encantado de poder
ayudar a todas las personas que nos están viendo, escuchando, en todo el servicio notarial. Gracias, Donato, por aceptar esta invitación. Gracias, y pasamos con el bloque de finanzas. Una de las principales preocupaciones de una empresa es tener capacidad de generar fondos para atender los compromisos adquiridos, es decir, poder pagar las deudas contraídas sin importar el plazo en el que hayan que atenderse estas obligaciones. Esta capacidad se denomina solvencia. La solvencia, por lo tanto, indica la capacidad de una empresa para hacer frente a las deudas, a todas las deudas que tengan un vencimiento próximo. Tradicionalmente, este indicador es la base y la referencia para obtener préstamos o créditos. Ojo, no hay que confundir la solvencia con la liquidez. ¿Ya? La liquidez es la capacidad de la empresa de obtener recursos líquidos, dinero, mientras que la solvencia se puede conseguir con recursos líquidos y no líquidos. Por ejemplo, en los no líquidos están la maquinaria. Por esto, la liquidez suele llamarse también solvencia de corto plazo. Ambas capacidades son imprescindibles para que la empresa sobreviva. ¿Ya? La empresa debe ser solvente, es decir, debe tener bienes suficientes para cubrir sus deudas. En caso contrario, estaría en quiebra. Además, debe ser capaz de generar recursos líquidos, es decir, convertir recursos en dinero para atender las obligaciones corrientes que tenga la empresa, las más inmediatas. Ahora, ¿se puede ser solvente y no poder atender las obligaciones? En efecto, sí es posible. Y este es el caso de algunas empresas inmobiliarias que, por ejemplo, tienen existencias suficientes para afrontar las deudas, pero están con problema de liquidez, ya que carecen de dinero para efectuar los pagos. Es por ello que nosotros debemos de cuidar la solvencia a largo plazo y la liquidez, que es la solvencia de corto plazo. A ver, vamos a ver si tu empresa es solvente. ¿Dónde encontramos los recursos con los que cuenta nuestra empresa para pagar las deudas? Los encontramos en el balance, en el activo, en el total de las dos grandes secciones que lo componen. Existe el activo no corriente y el activo corriente. Ahora, dentro del activo no corriente tendremos partidas como el activo fijo, el intangible, son las principales. Exploremos el activo fijo. El activo fijo están los bienes tangibles como maquinarias, vehículos, equipos, terrenos, instalaciones, todo que sea propiedad de la empresa más no en alquiler. Y en intangibles podemos tener los más conocidos, las marcas, programas, ¿no? Dentro del activo corriente tenemos las existencias, las cuentas por cobrar a otros, que componen principalmente por facturas, pagarés, saldos a favor por el fisco y otro cualquier derecho a nuestro favor, ¿no? Por último, en el activo corriente está el dinero, que es el que está en bancos o en caja chica, ¿no? Hay que indicar que solo se tiene en cuenta para el análisis activos reales, es decir que vamos a excluir los activos ficticios. Por ejemplo, el impuesto de la renta inferido, si lo vemos, lo retiramos. El ratio que mide la capacidad de hacer frente a todas las obligaciones con relación a todos los activos es, en consecuencia, el ratio de solvencia. Vamos a ver cómo se calcula. A ver, del balance de situación nos vamos a quedar con el activo y con el pasivo. El ratio de solvencia se obtiene dividiendo el activo entre el pasivo, ¿ya? Debiendo mostrar un resultado superior a 1, ese es lo ideal. ¿Qué nos indica? Nos indica el porcentaje de bienes y derechos activo que tiene la empresa respecto de la deuda comprometida, pasivo, ¿no? ¿Qué debemos saber? En el caso de que el ratio nos salga menor a 1, significa que la empresa no puede hacer frente a sus compromisos de pago. De ahí también se conoce a este ratio como el ratio de la distancia a la quiebra. Cuando más elevado sea el resultado, mayor será el grado de seguridad que van a percibir los acreedores de la compañía, como por ejemplo proveedores o bancos.
Algunas referencias hablan que esta medida adecuada de ratio debe estar bordeando entre el 1.5 y 2. Pero esto no es de forma aislada, hay que analizar qué valores lo componen, qué tipo de empresa estamos hablando, si está iniciando actividades, hay que mirar todo el contexto. Para finalizar, quedémonos con la idea de que la solvencia es la posesión de bienes para liquidar las deudas, y además debe existir facilidad para convertir estos bienes en dinero o en efectivo para hacer los pagos, es lo que llamamos nosotros liquidez. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Hola amigos, continuando con nuestro bloque de entrevistas, hoy nos visita Manuel Ortiz de Ceballos, gerente general de Mosade, una empresa de consultoría. Manuel, gracias por visitarnos. Cuéntanos un poco sobre Mosade y sobre ti. Sí, gracias Alejandro. Mosade es mi empresa, son las iniciales de mi nombre. Es esencialmente una empresa de consultoría dedicada a gestión de proyectos. La creé hace alrededor de 10 años. Mi misión es ayudar a empresas y a personas a que aprendan a gestionar proyectos. ¿Qué tan importante es gestionar proyectos en una empresa? Entonces, bueno, no solamente en una empresa, en la vida privada de cada uno también es súper importante, porque proyectos es una disciplina relativamente transversal a cualquier tipo de industria, ¿no? Te permite organizarte, planearte, entender cuáles son los cuellos de botella en ciertas actividades, y para una empresa es fundamental porque maneja el destino del dinero. Correcto. Es decir, va a buscar hacer que el dinero que dispones para una iniciativa o actividad se use correctamente y por supuesto que brinde los beneficios que se espera, ¿no? Y de tu experiencia, si una empresa pequeña o una empresa mediana no hace gestión de proyectos, el efecto es distinto, ¿no? Sí, por la cantidad de operaciones, de recursos que pueda tener la empresa, es más sensible no hacerlo. Sí, es mucho más sensible. Hoy las empresas adolecen de un factor importante que es la comunicación. En gestión de proyectos, la comunicación es realmente importante. El no establecer patrones de orden dentro de cualquier tipo de proyecto, sea en la empresa pequeña o sea grande, Alejandro, genera ámbitos de crisis, ¿ya? Que al final hace que todos los proyectos se paralicen, lleguen tarde a tiempo, no le entregues al cliente el beneficio esperado. Así que más allá de si es grande o pequeña, todos deberían de tener al menos una forma de hacer las cosas. Ya. Depende de la cultura de cada empresa. Cada empresa la crea. Y de tu experiencia, porque existe también cómo saber contratar a la empresa correcta en hacer ese trabajo de proyectos, ¿no? Claro. ¿Cuál es el sello, lo que una empresa debe conocer respecto a un proveedor que ofrece este servicio? De hecho, algo que se mide mucho cuando contratas a un tercero, de hecho, si haber tenido experiencia en la industria a la cual va a prestar el servicio, ¿no? Si bien es cierto, como te dije, la gestión de proyectos es transversal, siempre se requiere, sobre todo si vas a dar servicio de gestión de proyectos a una empresa, correcto, conocer los bemoles de la industria a la cual vas a entrar, porque se requiere cierto expertise
en los trucos, en los ida y venidas, en los riesgos que toda industria tiene. Por ejemplo, ir a formar una oficina de proyectos a una empresa que se dedica a dar servicios de ingeniería es muy distinto a una empresa que se encarga de construcción de plantas de metal, ¿no? De plantas de mina, ¿no? Cada uno tiene una cultura, una forma de hacer las cosas. Pero existen empresas que certifican. Cuéntame tu experiencia de PMI. Tú has sido presidente del PMI. Sí, ¿De qué se trata el PMI? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, el PMI las siglas son Project Management Institute. Nació en los Estados Unidos hace ya... Este año estamos en 50 años de 50 formados. Años. Lo digo estamos porque soy voluntario desde el año 2006 y es una institución que esencialmente fomenta la educación en gestión de proyectos. Nos brinda estándares, recoge mucha información de todo el mundo porque está en todo el mundo esta institución. Me tocó el honor de ser presidente en 2017 de la institución acá en Perú. Hoy somos 2.200 socios en Perú, en la institución, en el capítulo que es el más grande de habla hispana en el mundo, y específicamente esta institución fomenta y brinda cursos de certificación, certifica a personas como PMP, Project Manager Professionals, metodologías ágiles, que es una forma de hacer proyectos un poco más dinámica, ¿no? Y entre otras, las certificaciones agregan un valor importante al currículum de la persona, el profesional que quiere dedicarse a la gestión de proyectos. Pero obviamente hay muchas personas que saben hacer proyectos de manera empírica, ¿de acuerdo? Es interesante. Y no quieren certificarse, no les interesa porque no es la línea de carrera que les interesa, pero requieren muchas veces de un mentor o alguien que les ayude a ordenar sus ideas, y a eso les llamo los no especialistas, pues, ¿no? O sea, como el PMI es para alguien que se está dedicando a eso. Sí, que gusta del tema, que busca dirigir proyectos, porque cada proyecto es interesante, la gestión de proyectos, porque cada proyecto es como manejar una empresa. Eres el gerente general de esta pequeña empresa llamada proyecto, porque tú manejas el dinero, eres el líder de las personas que están en el equipo, tienes que motivarlos, hacer que ellos trabajen para lograr los objetivos que tú buscas, entre finanzas y muchas más variables. Realmente la gestión de proyectos no es solamente como quizás algunos interpretan hacer barritas en la computadora. Eso ya está fuera de contexto. La gestión de proyectos, un gestor es una persona que domina el negocio, que lo entiende, lo palpa, ¿ya? Es una persona que tiene la habilidad de hacer que otros lo sigan, el famoso liderazgo, ¿no? La forma de compartir. Y también tiene skills técnicos, ¿no? Tanto técnicos, es decir, que si sabe hacer algo de barrita, si sabe leerlas al menos, ¿no? Une esas tres características y haces un gestor de proyectos muy potente. Tú has dicho algo bastante interesante, ¿no? Hay esto, que es el PMI para especialistas, pero también hay proyectos y cursos para no especialistas. Sí. Y yo sé que tú estás también desarrollando algo que genere valor para personas que lo necesitamos para nuestras empresas o simplemente para administración personal. Así es, ¿no? Así es. La gestión de proyectos y los estándares mundiales, porque hay diversos estándares a lo largo en el mundo, pero como decía, no hay personas que, quieren entender cómo organizar un proyecto, pero no es su carrera, no quieren vivir de eso, pero entran a un trabajo donde el jefe o el dueño les encarga un proyecto. Oye, he tenido varios de estos en los talleres que yo hago todos los meses. Es un taller que le he llamado Proyectos para no especialistas. Bien interesante. Proyectos para no especialistas. Clases pequeñas donde compartimos experiencias, tips de buenas prácticas de gestión de proyectos. Y hemos tenido arquitectos, contadores, amas de casa, chicas que tienen sus empresas de catering. Fantástico, de todo tipo. Y lo único que quieren aprender es decir que cuando llega un cliente a darles un encargo o van a armar una propuesta, eso es algo muy interesante, van a armar una propuesta a un cliente, cuando ya desde que estás armando una propuesta para vender, ya estás planeando un proyecto, porque en el momento que te va a llegar la orden de compra, oye, ya no tienes una semana para planear, ahí tienes que ir a ejecutar, entonces tú tienes que estar preplanificado. Entonces la gestión de proyectos no es decir, no todo es voy a armar un proyecto y tengo el tiempo para prepararme, sino muchas veces tengo que prepararme antes
porque voy a preparar una propuesta de negocio para un cliente. El cliente me compra y tengo que ponerme a ejecutar inmediatamente. Claro, que hay cosas que son complejas, pero hay cosas que son sencillas, pero hay que planificarlas, ¿no? Hay que planificarlas. Alguna vez escuché algo de metodologías ágiles. ¿Tiene que ver con eso? Sí, bueno, la metodología ágil es una ola que ha nacido ya hace algunos años. Es la forma de hacer proyectos de una manera más creativa, más dinámica, más pensando en el usuario que te ha pedido el servicio, en donde tienes que constantemente trabajar y estar con él para ver que el requerimiento que tiene no cambie, que el contexto en el que el cliente vive no le esté haciendo cambiar de opinión y el proyecto que estás desarrollando sufra cambios muy dramáticos. Y también nos ayuda a poder, por ejemplo, parar un proyecto que hemos arrancado y que lo podemos parar a tiempo, con la alerta del usuario, pararlo a tiempo y no gastar todo el dinero que tenemos cuando ya de repente no nos es necesario. Son formas de hacerlo. Qué interesante, Manuel. Sí. Y de tu experiencia en los talleres, me imagino que las personas aprenden muchísimo de no necesariamente ser una persona especialista, sino un contador, un ingeniero, cualquier persona que desea planificar mejor sus trabajos podría participar, ¿no? Sí. Yo te invito, Manuel, a que invites a los seguidores de la página de Miraflores TV Digital a que conozcan sobre tu taller. Dirígete a la cámara para que ellos puedan conversar. A todos ustedes, aquellos que están interesados o van a emprender un negocio o van a empezar un nuevo trabajo y tienen la necesidad de entender cómo organizar recursos, un proyecto, el taller de proyectos para no especialistas que dicto todos los meses. Vamos a empezar el 7 de mayo, de 7, 8 y 9 de mayo, 3 días, de 7 a 10 de la noche cada día, son solo 3 horas, es decir, son 9 horas de una síntesis muy simple de cómo organizar proyectos con buenas prácticas que van desde planificación, organización de reuniones y todo aquello que les sirva para estructurar una idea y llevarla a cabo en el tiempo que ustedes necesitan y tus clientes necesitan. Así que 7, 8 y 9 de mayo. Ya saben, amigos, si desean aprender sobre proyectos, Manuel, a través de Mosae se los puede compartir. Muchas gracias, Manuel, por tu participación. A ustedes, muchas gracias y los espero en un día visitarnos. Gracias. Amigos, continuamos con el bloque de entrevistas con Julio. Vamos a los oficios. Gracias. Ahora continuamos con la última entrevista de la noche. El nutricionista destacado Omar Potocni, 10 años en su empresa Nutraimagen. ¿Cómo estás, Omar? Gracias por venir al programa. Muy bien, Julio, gracias por la invitación. Encantado de estar acá. ¿Y a qué se dedica tu empresa Nutraimagen? Porque entiendo de que cuando hablo de imagen es para que nos veamos mejor todos, creo, ¿no? Sí, claro, es imagen y salud, ¿no? Nos dedicamos a la consultoría 1 a 1, ¿no? Como primera cosa, para brindar servicios de adelgazamiento y salud, que a veces no está correctamente ligado, ¿no? A veces las personas adelgazan perdiendo salud.
y nosotros les enseñamos a adelgazar, pero ganando salud, ¿no? Y conversábamos afuera antes de entrar y me decías algo que es muy importante, ¿no? Porque lo escuché de pasada y lo leí, cuando uno habla de una dieta cetogénica. Sí, entonces, sí. ¿qué estamos refiriendo sobre ello? ¿Qué nos puedes explicar, Omar, sobre esto? Está muy de moda esto de las dietas cetogénicas, pero la gente no está entendiendo bien, no entiende bien qué es lo que significa eso. Una dieta cetogénica en principio tiene muy bajos carbohidratos, hablamos de 35 gramos al día, y está diseñada para personas con problemas neurológicos, por ejemplo Parkinson, epilepsias, ya, para que el cerebro, digamos, sufra menos ataques, pero a costa de darle al cerebro una gasolina de menor octanaje, por decirlo así. El cerebro se alimenta de glucosa, pero al darle baja cantidad de carbohidratos en la alimentación, se comienza a alimentar de otro tipo de gasolina, que son los cuerpos cetónicos, ¿correcto? Pero se reducen los ataques. ¿Y solamente eso se puede aplicar a personas que tienen estas enfermedades? Sí, o solo para ellos. Para ellos, nada más. Ya, lo que pasa es que las personas creen que al reducir a esos niveles los carbohidratos van a adelgazar, ¿correcto? Pero lo que va a pasar es que van a perder masa muscular porque el músculo va a donar aminoácidos que el hígado los va a transformar en azúcar para que se mantenga la estabilidad del azúcar en la sangre. Pero estas dietas que promocionan como cetogénicas, yo las he analizado y en realidad no aportan 35 gramos de carbohidratos, están aportando alrededor de 110, 120. O sea, realmente no son dietas cetogénicas, son unas dietas bajas en carbohidratos que podría manejarse, ¿no? Dependiendo quién está haciendo esas dietas. No son realmente las justo nos pregunta un seguidor, nos dice si los jugos de frutas naturales sirven para adelgazar. ¿Eso es verdad o es una...? También es algo que está bastante difundido, es una creencia, ¿no? ¿Qué pasa? La fruta hay que comerla entera o picada. Si uno la consume en jugo, ese jugo va a entrar mucho más rápido, ¿no?, del estómago al intestino, y ese caudal aumentado va a estimular una alta producción de insulina. Y la insulina es una hormona engordante. Así que hay una diferencia enorme entre comer la fruta y tomar el jugo. ¿Y tú recomiendas también los ejercicios físicos, aparte de la dieta que tú podrías como Nutriimagen dar a un paciente? Claro. En realidad el ejercicio físico es el pilar, no la alimentación. ¿Ya? Y tiene que estar bien prescrito, no es simplemente hacer ejercicio por hacer, correr o nadar, ¿no? De repente lo más conveniente es mejorar la masa muscular en lo que es la fuerza muscular. Y la alimentación va a complementar ese ejercicio, no es al revés. O sea, lo más importante es el ejercicio. La alimentación complementa, los suplementos complementan a ese ejercicio para la recuperación. ¿Y qué pacientes más te visitan? O sea, ¿qué tipo de pacientes que tú que hayas podido ayudar, ¿no?, para hacer una vida más feliz, ¿no? Sí, la mayoría de personas son personas que hacen ejercicio de manera recreativa, casi todos quieren adelgazar, pero lo que encontramos en el diagnóstico es un problema muscular, ya sea de poca fuerza muscular y poca masa muscular. Muchas veces esa es la raíz del problema de sobrepeso en grasa, ¿no? También vemos atletas, ¿no? Hace unos días han competido algunos atletas que vemos en lo que es el fitness y también la maratón, con excelentes resultados, todos con medalla, felizmente. ¿Sí? Y dime, ¿y esos productos que venden, que son muy divulgados en la prensa, ¿no? Todos esos productos, esos productos que sirven para adelgazar, hay como unos tés, ¿no?, que venden, ¿no? Unos pollos, unos polillos. Hay que ver, hay algunas pocas cosas que sí sirven y hay un montón de cosas que no sirven, ¿no? Hay que analizar qué es y para quién. Pero lo más importante es mantener una salud muscular adecuada, que es lo que la gente no se está fijando. La gente solamente ve la grasa y cómo me la quito, y lo que no se dan cuenta es que es el músculo el que va a utilizar esa grasa. Entonces hay que hacer que el músculo esté primero en buena cantidad y metabólicamente funcional para que pueda utilizar esa grasa en exceso. Es la única manera de adelgazar. Y Nutriimagen se encarga de todo eso. Es un paciente que puede ir a decir quiero bajar de peso, tú le adecuas un procedimiento, ¿no?, especial para... Claro, lo más importante es el inicio, que es el diagnóstico, ¿no? Y las ganas también que le pongan, ¿no? Las ganas de la persona tienen que estar, las ganas nuestras están, ¿no?
cada persona que viene para nosotros es un proyecto también en conjunto. Y dime, ¿qué el exceso de proteínas, qué órgano del cuerpo humano puede afectar? Ninguno. Se habla mucho de que el exceso de proteínas va a dañar el riñón, el hígado, o sea, eso es pero realmente no hay un estudio que demuestre que por encima de 3 gramos y medio de proteínas por kilogramo de peso, que es una barbaridad de proteínas, cause un daño, ¿no? Pero yo te digo, de cada 100 personas que van al consultorio, 95, 98 están consumiendo la mitad o la tercera parte de proteínas que necesita. Así que, ¿para qué hablar de exceso si casi nunca ocurre? Si lo que siempre pasa es que hay un déficit de proteínas. Entonces hay que cubrir la necesidad de proteínas y con eso se solucionan muchos problemas. ¿Y qué tal te va estos 10 años, me decías que tienes? En un mes cumplimos 10 años. Aún ya están de aniversario. Sí, ¿Y hay alguna oferta especial para los seguidores entre finanzas ilegales? Sí, por supuesto. Hay una ¿Y cómo te has posicionado en el mercado peruano? Bueno, lo más importante ha sido el boca a boca, ¿no? Tú sabes, a una persona le va muy bien, sobre todo se le ve porque estéticamente logra cambios y todo su entorno, pues, también les interesa saber cómo ha sido, ¿no? Veo que tu logo dice, cuidamos la salud, tu salud, cuidamos tu imagen. Sí, así es. Como te dije al principio, mucha gente a veces sacrifica salud por verse bien, ¿no? Pero la idea es enlazar la salud con la imagen corporal. Cuando uno se enfoca en la salud, la imagen solita se arregla, ¿no? Y dime, Omar, ¿y dónde te podemos ubicar a Nutrimagen, tu dirección, tu página web, ¿no? tu correo? A través del Facebook, Nutrimagen Oficial, ¿no? En Instagram también. Estamos en San Borja, en Girón Juan Gris 251, ¿no? Y también al teléfono 9666-309-84. O sea, vamos a pasar también por ahí para hacer un tratamiento especial. Encantado de atenderlos. Gracias por aceptar la invitación, Omar, y estaremos atentos de cualquier otra oportunidad para que vengas. Ya, perfecto, muchas gracias. Nos despedimos con ¿no? Amigos, llegamos a la parte final del programa. Ha sido una noche bastante constructiva y de aprendizaje. Julio, ¿qué opinas de hoy día? ¿Cómo te has...? Muy bien, unos invitados de lujo, agradecimiento especial por haber aceptado esta invitación y también aprovechando que estamos en sorteo en Miraflores TV Digital, un pack para el Día de la Madre, ¿no? Así es. Hay un pack que se está sorteando. ¿Qué es lo que se necesita para poder ganarse este pack? Darle me gusta a la página de Miraflores TV Digital, usar el hashtag Mi Madre de la Mejor y etiquetar a 3 amigos. Así que ya saben, amigos, están invitados y espero que nos sigan en el siguiente programa de Finanzas Ilegales. Gracias. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo. Para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente.